Recuerda que puedes encontrar la información detallada sobre nuestros invitados expertos y profesionales en la sección Invitados de nuestro blog saludsindramas.com. Encontrarás pequeñas biografías de cada uno de ellos y ellas y su foto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez a nuestro blog Salud sin Dramas, el último episodio de este año. Hoy tenemos a José aquí conmigo. José, bueno, vamos a leer un poquito porque me gusta leerlo todo. José Sánchez Quiles, vamos a decir por qué está aquí. Además de los diplomados diversos que tiene, me interesa porque él tiene un diplomado en fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid, máster en preparación física en fútbol por la Federación Española de Fútbol, máster en readaptación deportiva en fútbol por la Federación Española de Fútbol también, y un máster en osteopatía estructural por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Además de diversos trabajos, y en el que está él ahora mismo como fisioterapeuta, es donde yo lo he conocido cuando iba por la fisioterapia por mi hombro. Bienvenido, José, a nuestro Muchas gracias. episodio, el último del año. Contigo cerramos con broche de oro Para cerrar el año. para cerrar el año. Y hay varios motivos por los que he invitado a José. Primero, porque tenemos clarísimo, él y yo coincidimos mucho sabiendo que los dolores que hay en el cuerpo finalmente son solo una expresión de desbalances que podemos tener en pensamientos, en emociones. José, cuéntanos un poquito. Bueno, yo antes de nada comentar que mis orígenes, ¿vale? Yo siempre he sido un niño en general mal estudiante, tengo que reconocerlo. Eso que se suele decir de a mí es que no me gusta estudiar. O sea, yo creo que por lo general a nadie le gusta estudiar cuando eres pequeño, ¿vale? Y nada, entonces yo de por sí pues era un desastre. Estudiaba para cinco, digamos que ya desde pequeño mi idea era disfrutar. Es decir, yo quería estar con los amigos jugando, como la mayoría de los niños, que para eso no veo ninguna diferencia. Y por lo general, pues eso, el hecho de estar siempre disfrutando, de pasarlo bien y claro, los estudios a mí me aburrían, lo dejaba para el final. ¿Qué ocurre? Que ya te vas haciendo un poco más mayor, sabes ya la importancia que tienen esos estudios. Por supuesto, ya desde esos cinco empiezan a subir de nota un poquito, a pesar de haber tenido algún bache en el camino. Y ya conforme te vas haciendo mayor, estás ya en la universidad, incluso en cursos de posgrado, pues ya vas viendo que tu rendimiento va a tope. Entre otras cosas porque te interesa mucho lo que estás haciendo y hacia dónde se está encaminando pues, esa carrera profesional, digamos, para poder desempeñarla en un futuro. Y, y bueno, nada, yo en general pues empecé a trabajar en Madrid, en el Hospital La Luz, bueno, que se llama Clínica La Luz, pero realmente es un hospital enorme. Y bueno, yo como anécdota, me gusta contarlos alguna vez que he hablado de este tema con gente. Recuerdo que estando allí en el hospital, no tenía un puesto fijo, estaba de autónomo, iba y venía, me llamaban para días puntuales. Y un compañero pues me llamó para trabajar al año de estar en ese hospital, me llamó para trabajar en Francia. Me dijo que allí en París pues estaban buscando a alguien y bueno, yo no sabía qué hacer. Digo, estoy empezando a trabajar, es una buena oportunidad, me voy, no me voy, ¿qué hago? Y bueno, y la gracia fue que se lo comenté a mi jefe, había mucha confianza en ese momento con él y la sigue habiendo. Y digo, mira, que me está pasando esto, no sé qué hacer, quiero que lo sepas, lo estoy pensando, puede ser que salga, puede ser que no, pero bueno. Y entonces, un par de consejos que me dieron que me gustó mucho, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho y a lo largo de las charlas seguramente lo haga, es comentar algunas frases. A mí me gustan mucho las frases, ¿vale? Estas que marcan. Y entonces me gustó mucho que me dijo, como jefe, no quiero que te vayas, pero como padre que soy, te diría que te largues lo más lejos posible y que tengas experiencia, que vivas mundo, ya no fuera de tu pueblo, que yo soy de un pueblo de Granada, estando en Madrid, sino ya fuera de incluso de España. Que para la gente que ha salido, pues saber lo que eso significa. Es un paseo. Y nada. Entonces, por eso te hace pensar qué hago, qué no hago, hacia dónde va encaminada tu vida, que eso también ocurre mucho. Yo vengo de una familia que, como muchísimas otras, pues se ha marcado mucho la exigencia. ¿Vale? Yo hablo de los cinco, pero los cinco en mi casa no valían. ¿Vale? Pero bueno. También tengo que decir que he sido el peor estudiante de los cuatro hermanos que somos. Pero bueno, más allá de eso, al final, pues, estando allí en ese hospital, había un paciente que teníamos allí que en ese momento, bueno, era escritor en la zona por la zona de Asturias, reconocido. Y entonces, pues, no sé, pensé en hablarlo con él. Digo, este hombre es culto, sabe de escritura, sabe de la vida, de otras veces que he hablado con él.
Y se lo comenté. Digo, mira, me pasa esto, lo he hablado con el jefe, no sé qué hacer, si irme o no irme. Y me gustó otra frase que me dejó, que me ha marcado mucho. Me dijo sin titubear, me dijo, vete. Dice, porque si no vuelas con dinero, volverás con un idioma. Entonces eso me marcó y fue la decisión que dije, me voy. Bueno, y a partir de aquí, para no darle muchas vueltas, me fui a Francia, estaba allí cerca de 10 años, y así sí es verdad que ya había empezado un poco en Madrid con el tema de la fisiodeportiva, con el fútbol sobre todo, y ya más en Francia, en París, pues tuve la oportunidad de desarrollarlo más profundamente, entre otras cosas porque sí vi que había más oportunidad de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues genial. Empecé a desenvolverme en distintos clubes, ya sea de balonmano, de rugby, de fútbol, tal, y ahí sí es verdad que llega un momento, que me empiezo a plantear hacia dónde va mi vida. Empiezo a enfocarlo todo en ese ámbito. Un ámbito que me encanta la fisiodeportiva, me encanta todo eso, pero es verdad que llega un momento que, como ya se ha adelantado antes un poco, el cuerpo empieza a mandarme señales. Señales que en un principio no le da importancia, porque más adelante dice, oye, ¿esto a qué viene? Y claro, se puede hablar de la noche oscura del ego, como has comentado, o también el cambio, ¿no? El vivir ese cambio. Que en algún momento de la vida, yo creo que si no todos, yo diría que todos, pero casi todos experimentamos. Y en ese sentido, pues lo experimenté allí, ¿vale? Por una serie de sintomatologías que yo no sabía a qué venía esto, no le buscaba explicación, fui a médicos y nada, y al final ya cuando empiezas a informarte más a fondo de lo que te está ocurriendo, pues te das cuenta que esto no tiene nada que ver con la parte física, sino que tiene que ver con la parte emocional. Y entonces ya empiezas a hacerte más preguntas todavía. ¿Qué estoy haciendo para que mi cuerpo me esté mandando estos avisos? O mejor dicho, ¿qué no estoy haciendo? ¿Vale? Entonces a partir de ahí pues ya empiezas ya a ver qué debes cambiar, porque o cambias o tu cuerpo por algún lado tiene que explotar. Y nada, y ya con el tiempo me he dado cuenta que ya incluso con pacientes en sala, pues que esto no es algo que me haya pasado a mí solo, sino que me estoy dando cuenta en mayor grado, digamos, en mayor grado de intensidad o menor, si he visto que lo experimenta casi todo el mundo. ¿Vale? Desde que tiene un pequeño dolor lumbar y te habla de la postura, y tú le explicas, no es la postura, aunque pueda estar relacionado, pero no es la postura, y no se lo quitas de la cabeza. Y si no se lo quitas de la cabeza, no se le va a ir ese dolor lumbar. Hay otros que sí, es la postura. Hasta gente bueno, que ya ahí te metes ya en otros temas de cosas serias, de parálisis corporal, de dificultad para tragar, incluso hasta la punto de ahogarse, dificultad para ir al baño, tienes ganas de ir al baño, vas al baño y no sale nada. Quieres hacer pis y no sale. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces cuando te van contando cositas y ya has preguntado, oye, ¿tu vida cómo va en el día a día? Y oye, tu trabajo bien, y le cuentas un poco cómo funciona en parte lo que es estos cambios o estas muestras sintomáticas del cuerpo, o estos cambios hasta cierto punto fisiológicos y morfológicos también lo hay. Pues ya te empiezas a dar cuenta que casi todo el mundo está pasando por ese proceso, por ese cambio, pero no todos lo ven. José, eso que estás diciendo es finalmente la quintesencia. Yo tampoco lo sabía, yo he pasado 4 décadas de mi vida absolutamente ignorante de todo esto, hasta que por casualidad, que ya sabemos que las casualidades, ¿no? Más bien son causalidades, visitando unos amigos en Santiago de Chile, ellos salieron, me puse a ver en la biblioteca y cogí uno, de los que tenían, cogí un libro y era el de Louise Hay, que te decía, usted puede sanar su cuerpo o usted puede sanar su vida, no sé, tiene varios. Y dije, me llamó la atención y empecé a leer. Toda la tesis primaria, primigenia de Louise Hay va de eso. Te ponía al final una lista de todas las enfermedades que yo por suerte no conocía, pero es que ni el 1% de las enfermedades que hay. Y te decía qué es lo que la gente normalmente se pregunta o asocia con la enfermedad, y ella te da una recomendación, qué es lo que realmente deberías preguntar y asociar. Con las alergias, porque yo siempre he tenido alergias y ahora me las estoy quitando, te decía, la pregunta que normalmente uno se hace es, ¿a qué le tienes alergia? Y dice, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿a quién le tienes alergia? ¿Quién Total. te hace pesado el aire a respirar? ¿Quién te quita el aire? ¿Quién te hace? Y decía, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero igual me leí todo el libro y ahí empezó, sin darme cuenta, esa idea. Luego, otra cosa para hacer una cadena de pensamientos,
la penúltima entrevista que hice fue una mujer que fue atleta de élite en Cuba en natación, o sea, súper fit, súper todo, emigró a España por una vida mejor, salió todo muy mal, subió como 50 kilos y pasó por su noche oscura del ego y ahora se dedica a sanar a las personas, a ayudarlas a tener una mejor relación con su cuerpo. Pero ella, a diferencia de lo que todo el mundo espera de alguien que trabaja con nutrición y salud, no te dice que busques en la causa en la comida, en lo que comes, no, eso es también secundario. Pero lo primero que ataca a ella es cómo piensas con respecto a tu cuerpo. Por ejemplo, tú sabes, estoy flaca, pero quiero bajar mi grasita de la panza. Y yo siempre he pensado, esta grasa de mierda. Y ella me decía, no, mi amor, a tu grasa la tienes que querer. Tú la has puesto ahí por algo, la grasa no se ha puesto, tú la has puesto por algo, tal vez para que te dé más energía, para que te sostenga en épocas de hambruna, yo qué sé, tú la has puesto y la tratas con cariño. Y me dijo, cambia tu manera de hablarle y relacionarte con tu grasa, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¡Pum! Eso es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué ejemplos tienes tú en tu experiencia como fisioterapeuta con esto? Hombre, yo por ejemplo, a colación con lo que acabas de decir, yo he visto, bueno, normalmente para hacernos una idea, para que no lo sepa, cuando tenemos una lesión o una patología o incluso una enfermedad, esto no se debe a una sola causa, ¿vale? Esto se debe esto es hay una relación multifactorial. Hay muchos factores que están influyendo en que determinada enfermedad, determinada patología o lesión aparezca en ese momento en nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, antiguamente, y esto era muy idílico, muy bonito, se pensaba, pues mira, cámbiame la alimentación, ¿vale? A partir de ahora, deja las grasas y come lechuga, come un poquito de proteína, una dieta equilibrada, genial. Oye, he visto que fumas, deja de fumar, estupendo. ¿Bebes alcohol? Pues dos o tres cervecitas, déjalo, vamos a dejarlo de momento, bebe mucha agua, haz deporte, vale, todo eso es genial. Pero tristemente la realidad hoy por hoy no es así. A lo mejor dentro de 10 años vuelve a cambiar o va por otra línea, pero no es así. Digamos, todos esos factores que a priori mejorándolos vamos a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro estado físico, todo, nuestra salud general, esos factores están interrelacionados entre sí. Y ahí está el verdadero problema, porque aquí ya abrimos una caja que es, vamos, una caja de Pandora que esto es imposible, o yo pienso que es muy difícil, no quiero decir imposible, aunque ya lo acabo de decir, pero es muy difícil de cuadrar, digamos. Es decir, yo pongo un ejemplo, una persona que de por sí en su día a día no es feliz, ¿vale? Incluso empieza a tener tendencias depresivas. Esa persona a lo mejor en determinados momentos, oye, pues se va al bar, se toma tres cervezas, que no ayuda a la depresión para nada, también hay que decirlo, pero después se fuma su cigarrito y va pasando su día a día, lo va pasando así. A lo mejor a esa persona, ¿vale? Esto es un ejemplo así brusco, a esa persona a lo mejor le dices, deja el tabaco o deja el alcohol y esa persona debería mejorar. Pero a lo mejor el factor digamos, de su tabaco diario hace que su estado mental, ¿vale? Y no por ello deba ser real, pero mejore un poco. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Vale? Os lo pongo con el ejemplo de la comida. Bueno, o deportistas. Yo trabajo con deportistas y a lo mejor hay algún deportista, yo lo he visto, que después del entrenamiento se ha fumado cigarro. Entonces, vale, le quitamos el tabaco porque eso hace que su rendimiento mejore, o depende, sea un cigarro al día, ¿vale? Con esto no hago apología del tabaco, ni del alcohol, ni de nada de esto. Lo único que quiero dejar claro es que son factores que se interrelacionan entre sí. A lo mejor ese deportista le quita su cigarrito diario y mentalmente explota, porque tiene aquí una carga mental de tensión, porque le están exigiendo muchísimo en los partidos. Si se pierde, las culpas van hacia él porque su función en el equipo es muy importante y no la ha hecho bien. Y a lo mejor ese cigarrito a él le está dando, le está haciendo bajar esos umbrales de ansiedad que pueda permitir que siga rindiendo día a día. No sé si me explico. Sí, sí. Pero sin Entonces, embargo, es solo poner una tirita, un parche, porque está intentando exactamente, sí, con sí, el sí, total. cigarrito hacer una solución que no es ninguna solución a lo que realmente tendría que solucionar en su mente. Totalmente, porque claro, en ese caso lo suyo sería, por supuesto, psicólogos, coach mental, que te ayuden en ese proceso para someter, para percibir mejor o, digamos, poder
combatir mejor esa ansiedad, esa tensión, ¿vale? Todo el tema de, sobre todo en deporte de alto rendimiento, ocurre mucho que hay unas tensiones y unas exigencias brutales, ¿vale? Si yo, por ejemplo, como fisio, en determinado momento he sentido esa exigencia, imagínate el que sale al terreno, ¿vale? A ganar el partido. Y al final estamos hablando de que es un juego. Pero ¿qué pasa? Que es un juego donde se mueve mucho dinero. Exacto, Es hace decir, tiempo que dejó de ser un juego. claro, entonces lo ideal para ese deportista es, oye, date unas sesiones de coach mental o de psicología, tus sesiones de fisioterapia después de los partidos, cambia la alimentación, deja de fumar, deja el alcohol. Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero en muchos casos, déjame de psicólogo, déjame, que no, que yo estoy bien. Porque a día de hoy, aunque es verdad que yo pienso que la visión de un psicólogo, de un coach mental, se ve ya de otra manera, se va normalizando más, creo que todavía hay ciertos tabúes Sí, 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 sí. de, bueno, es que a mí no me pasa nada. Y bueno, me estoy viniendo una paciente que hablé no hace mucho con ella y le comenté un poco todo esto porque ya tenía sintomatología asociada a su estado de salud mental. Que esto no lo he dicho antes, pero básicamente es lo que se llama somatizar, ¿vale? Claro. Somatizamos nuestra expresión mental en expresión física. Y nada, entonces le comenté todo esto y al final me dijo, o sea, me está diciendo que necesito un psicólogo. Y entonces, claro, digo, ¿cómo le digo? Sí, porque ya se lo puede tomar como un ataque. Y entonces le dije, que también lo pienso, que no fue solo con ella, le dije, pienso que todos necesitamos psicólogo. Totalmente. Eso te lo confirmo. Yo he pasado al comienzo, cuando mi cuerpo empezó a mandarme señales que yo no entendía, pero me empezó a mandar señales ya muy, muy duras, una neuralgia en un lado de la cara. Eh, si ir al psicólogo. Si yo no confío en los médicos, imagínate que voy a confiar en los psicólogos. Mm. Pero dije, bueno, ¿sabes qué? Ese fue un momento de lucidez. Dije, vale, por probar no pierdo nada. Fui a una que me asignaron además del trabajo. Pero fui como diciendo, mira, vengo porque tengo que venir para decir que no, para que no se diga que no lo intenté. O sea, yo no fui con ningún, ay, sí que bien, no, no, fui que, a ver. Para mi suerte, la psicóloga que me encontré, una mujer súper sabia, y en vez, porque lo que a mí no me gusta es cuando empiezan a etiquetar personas. Entonces yo Mm. pensé que el psicólogo debe decir, ah, test de personalidad, tú eres así, te falta esto, te sobra aquello, etiquete, 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 decía yo, salgo corriendo. Es que no hizo nada de eso, simplemente fue el tema de coaching que me empezó a hacer preguntas. Y yo decía, "Ujú", ¿no? Preguntas tan estúpidas como, claro, yo en esa época tenía una carrera profesional, estaba en la cúspide de todo, mucha responsabilidad, mucho estrés, mucho todo, y ella me decía que le cuente mi escala de valores, ¿no? Entonces, mi escala de valores, imagínate, te lo juro que es en serio, lo más importante para mí era la productividad y la eficiencia, o sea, por Mm. encima del amor, por encima de todo, ¿no? Y según yo estaba bien. Y la psicóloga me decía, ¿y quién le ha dicho a usted que eso es así? Y decía, pero no es así. O sea, es que realmente estaba convencida, ciega como un caballo mi esto. Y me decía, ¿no? Oh, ya, ese tipo de preguntas, o yo veía muchas noticias, andaba para cruzar fuentes, tú sabes, ¿no? En tres idiomas de cuatro países y andaba, y me dijo, ¿y si deja de ver las noticias? Y le digo, usted está loca, o sea, ¿cómo vamos a dejar de ver las noticias si hay que estar informado? Y me dice, ¿quién dice? Le digo, pero, ¿es así? Me dijo, oh, ay. Ya. ¿No? Y cuando me dio el episodio depresivo, porque ahí fue cuando empecé a llorar y ahí empezó el cambio esto, me quitó todo. Me dijo, se deja de ver las noticias, los libros, música, esas semanas que estuve mal, que me sacaron de circulación, quitarme todo el ruido externo para que baje el ruido interno, Eso es clave. para poder escuchar mi voz interior, para entender yo por qué lloraba. Pero entonces ahí me di cuenta, y de ahí yo lo digo igual que tú, todos tendríamos que ir a un psicólogo, a un terapeuta, con el método de coaching. No te digo que te hagan psicoanálisis, pero alguien que te acompañe, un profesional que sepa las preguntas adecuadas para guiarte, para que tú mismo vayas encontrando tu camino. Eso tendría que ser obligatorio para todos, desde los niños pequeños hasta los que están ya jubilados, o sea, para todos. Pero hay países, José, que no incluyen el tratamiento de un psicólogo en el seguro médico, por ejemplo. Mm. Así de mal andamos en algunos sitios. Sí.
Yo, por ejemplo, con eso que acabas de comentar, bueno, todo el tema del ruido, ¿vale? Que eso me parece clave. Yo hablo siempre de una vocecita, ¿no? Esa vocecita que tenemos dentro, que en muchos casos es la manifestación del ego. Entonces, saber escuchar a esa vocecita, ¿vale? Eso es lo que yo aprendí en ese momento, saber escuchar a esa vocecita y saber hablarle con cariño, ¿vale? Aceptando lo que te está diciendo, pero tú también transmitiéndole con calma que no estás de acuerdo con lo que te está diciendo. Porque si le haces caso a esa vocecita que cada vez o con los años en determinadas situaciones se puede hacer cada vez más grande, ¿sabes? Aquí se forma un ruido mental eh, espectacular. Yo te comento, yo de siempre he visto bueno, yo he tenido la suerte de que en mi familia pues siempre se ha normalizado todo, ¿vale? La opinión de los demás, el respeto, siempre. Creo que tiene una educación bastante buena y estoy muy contento por ello. Y de hecho creo que es la mayor herencia que pueden dejar unos padres. Y nada, y en ese caso recuerdo que de siempre yo el tema de la psicología no lo he visto como algo malo, nunca. De hecho, ya te digo, cuando tienes más uso de razón con estos temas, o yo que sé, con 14 años, con 15, lo piensas, oye, pues eso tiene que estar chulo, a lo mejor un día me dio una sesión, ¿verdad? Y no me la daba. Pero digo, bueno, sin embargo, en esa época que te he dicho antes de estar en París, tal, sí es verdad que llegó un momento, volviendo a esa época, en la que no disfrutaba lo que estaba haciendo. En muchos casos yo iba al trabajo, al centro. A mí me pasó un poco lo que has comentado, que estaba, no te voy a decir la cúspide, tampoco era eso, pero sí estaba en un trabajo, en un centro de alto rendimiento deportivo, que era impresionante, unas máquinas de última generación, que a pesar de estar en esa ola, yo cuando llegaba a casa me daba como relajación, de ya estoy en casa. Sin embargo, en vez de relajarme, disfrutar, me sentaba y me ponía a estudiar. Por eso te digo, el mal estudiante que era en un principio, se manifestaba con la carrera ya acabada, con dos trabajos en Francia, viviendo súper bien. Y me ponía a estudiar. O sea, yo me acuerdo de mi madre que me decía, "¿Pero qué haces? Que ya, ahora que no tienes que estudiar, te machacas a estudiar". Y yo sí, porque ahora lo disfruto. Claro, Claro, pero ¿qué ocurre? Que yo cuando tenía que ir al equipo de fútbol o, o hacer este tipo de cosas, sobre todo el fin de semana, que cuando tenemos tiempo libre, a lo mejor en el momento de estar en un partido lo disfrutaba, porque me gusta el fútbol y lo disfruto. Pero ya el antes de ir era como, es que un sábado por la mañana, ¿qué hago yo yendo para, ¿sabes? Y cuando, la vocecita esa. y cuando terminaba, digo, "Uf, qué bien, me iba a casa, ya disfrutar lo que quiera de fin de". Entonces, cuando llega un momento que se manifiestan estos síntomas, es cuando te preguntas hacia dónde voy. Y con el tema de la psicología, yo fui por una amiga de mi pareja, que es coach mental, y entonces me dijo, esta chica le comentar lo que está pasando, los síntomas estos que tiene, y dice que es mental. Claro, un fisio del terreno deportivo que me estás contando, que sí, que yo entiendo que se somatiza y que hay somatizaciones, pero claro, eso te lo han explicado en la teoría. Claro, claro, claro. Y mira, déjate, pues, bueno, durante toda mi vida siempre he pensado que la psicología no era algo malo, era algo bueno, era tal, pero nunca lo he practicado. Cuando llega el momento en que quizá lo necesitaba, de hecho lo necesitaba, no quería. Que no sé qué, que no me hace falta. O sea, llega el proceso de negación. Es la vocecita. La vocecita, que eso no lo necesitas, claro que no. ¿verdad? Entonces llega un momento que ya dije, bueno, sobre todo mi pareja me puso en mi sitio y me dijo, ya, hasta aquí. Te he pillado cita con ella, no sé si me la pidió ella o me la pedí yo, pero hasta aquí, pídete cita. Y ya me da cita y ves que, ostras, porque estos síntomas no mejoran instantáneamente, pero en 2 o 3 días está aquí algo ha pasado. O sea, algo aquí he notado, de sensaciones, bueno. Y entonces cuando te planteas, oye, pues igual esto viene bien, ¿vale? Entonces yo fui a partir de ahí, bueno, empecé a darme algunas sesiones con estas chicas y la verdad que genial, porque te das cuenta de lo equivocado que estaba en ese aspecto, y de que En, es- algo tienes que cambiar. en esto de la vocecita, hay muchas opiniones. Hay mucha gente que dice, tienes que matar al ego y tienes que... Yo soy de la otra escuela. El ego, o sea, el ego, no puedes matar al ego porque el ego es parte de nosotros. Es como decir, voy a matar mi brazo. O sea, no. El ego es parte nuestra. ¿Y qué es el ego? Es una parte de nuestro subconsciente más o sea, del inconsciente, que lo que intenta es preservar energía, es conservar energía, es protegerte. O sea, el ego, esa vocecita que te dice, ya me estás cayendo al partido el sábado por la mañana, quédate, porque cuesta energía y pararte y moverte, que estás tan a gustito en el sillón.
Entonces, lo que tenemos que hacer no es matar al ego, ni doblegarlo, ni sacarlo de nuestras vidas, ni callarlo. Simplemente, como tú dices, con amor y con cariño, aprender a hablar con nuestro ego, es conectar nuestro consciente con el subconsciente, que suena esotérico, pero es que es verdad, es conectar el subconsciente con el consciente para que esté a nuestro servicio y no de mala manera, sino de buena manera, como tú dices. O sea, el hecho de tú parar el diálogo interno, decirle, vaya, ya te entendí, estuvo bueno, pero no me sirve, requiere mucha valentía. Primero, porque la gente pensaba, pero nos va a decir a nosotros, ustedes dos están locos, o sea, que estás hablando contigo de ti. Sí, porque tenemos el consciente y el subconsciente, no estamos, hemos perdido, tal vez de niños lo teníamos, hemos perdido esa capacidad de conectar. Y hace un poquito, abriendo esta temporada, entrevisté a Dani de la Cámara, que es un comediante español, que él tiene un show que va de eso, que va del ego, y él te dice, si el ego está que te machaca, no eres capaz, tú no puedes, no sirve para nada, te dice, ríete con él, ríete de él. Dice, si le pones voz de mexicano, ya de, hombre, cuate, no mames, güey, no me digas. Entonces ya te ríes y como él lo dice, además que está estudiado en neurociencia, en el momento en que tú ya empiezas a reírte, segregas otro tipo de hormonas y puedes abrir esa ventana de lo que tú decías, hablarle con cariño al ego, vale, te he entendido, pero tu mensaje ahora no nos sirve, no me tienes que proteger. Suena de locos, pero es que es verdad. Entonces, no, mi mensaje es, no matemos al ego, aprendamos a vivir con el ego y que esa Total. vocecita entienda que no estamos en guerra, que no hay hambruna, que no nos ha caído un meteorito a la cabeza y que se lo tome un poquito más a la ligera. Porque es lo que yo me imagino que es lo que tú ves con tanta gente que tú ves, que tú ya sacas tu relación de la sintomatología y los pensamientos limitantes que Total. llevan, ¿no? ¿Qué ejemplos tienes? Sin decir nombres, obviamente, simplemente sintomatología y pensamiento. Hombre, yo por un principio una de las cositas que yo le comento a los pacientes es que no se centren tanto en el dolor. Eso. ¿Vale? El dolor no es otra cosa que información, ¿vale? El cuerpo nos manda información. Cuando tú tienes frío, información del cuerpo que te está diciendo, bueno, o una manifestación del cuerpo para, para combatir, digamos, la temperatura exterior. Pero es información. Cuando a ti te pica algo, es información del cuerpo. Cuando a ti te duele algo, es información del cuerpo. Cuando notas quemazón, es información del cuerpo. Todo es información del cuerpo. ¿Qué pasa? Que a mí me llegan pacientes que te llega un día, y bueno, el primer día, no, es que me duele aquí mucho, por poner, no sé, por decir algo, me duele mucho el hombro, es que noto aquí un pinchazo, aquí, bueno, cervical. Eh, tengo aquí un pinchazo en cervical, es que es horrible, es que tal, igual. Vale, lo trata, le hago una olla, hago un masaje, tal, tal. Venga, no le da importancia tal, a ver mañana qué tal. Llega el día siguiente, y esto es literal, ¿eh? Te dice exactamente lo mismo. Yo juraría hasta que utilizan las mismas palabras. Ah, es que aquí que me duele aquí, es que este pinchazo, es que justo ese pinchazo ahí, le toco ahí, justo ahí donde me estás tocando. Y digo, y yo pienso, vale, pero es que esto ya lo vivimos ayer. Claro, cuando ya llega el tercer día y te dice eso, ya dices, mira, te voy a explicar cómo funciona esto. El cuerpo manifiesta una serie de sintomatología o a través de información. Bueno, en unos casos es información, en otros es un síntoma, como hemos hablado antes, para avisarte de algo. Bueno, en otros casos, por supuesto, una patología, ¿vale? Eso no hay que quitarlo del medio. Y claro, entonces yo le hago mucho hincapié en esa vocecita. Digo, si tenemos esa vocecita que nos está diciendo continuamente qué mal estamos, cómo me duelen las cervicales, el cuerpo, tu cerebro, tiene un mecanismo por el cual es muy efectivo, por el cual se focaliza en la zona y te va a enviar más información. ¿Qué ocurre? Que si hoy tienes pinchazo, mañana igual tienes pinchazo y quemazón. O igual mañana tienes ese mismo pinchazo, pero más acentuado. Entonces, cuanto menos te enfoques en esa zona de tu cuerpo, mejor, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque te hablo de casos, por eso quiero, para eliminar, digamos, la parte patológica, te hablo de casos en los que se han hecho pruebas y le han dicho no tiene absolutamente nada. Sí. Entonces, claro, ahora a mí me llega ahora como fisio, es que no tengo, me han dicho que no tengo nada. Cuando si no tienes nada, algo tienes. A lo mejor no tienes algo que se vea de manera física en un escáner, ¿vale? Pero algo tienes. En una radiografía, en una resonancia. Y entonces yo incido en esa parte, intento incidir en esa parte emocional. ¿Qué ocurre? Que te dice, ah, pues llevas toda la razón. O sea, le suelto el speech, además lo tengo aquí memorizado de años. Esto funciona así, tal, tal, tal. Entre otras cosas le digo, no te focalices en el dolor, porque hay una frase, como ya he dicho antes con las frases, que dice, donde pones el foco, pones la energía. Es decir, si tú pones tu foco en ese dolor cervical, el dolor no se te va a ir en la vida. Mm, cierto. ¿Sabes? Pero es que el paciente se va de ahí, muchos de ellos, otros no, pero muchos de ellos,
ostras, qué razón tienes, me encanta, buah, nunca me han explicado todo esto desde este punto de vista. Ah, genial, genial, se van con una sonrisa, llegan al día siguiente, ¿qué tal? Ah, me duele un poquito menos, ¿ves? Sé que esto es poco a poco, pero es que viene un día después, ¿qué tal? Tengo aquí un pinchazo aquí en esa zona y te cuenta exactamente lo mismo. Entonces, claro, dos veces vale, tres veces vale, pero a la cuarta digo, yo ya más veces no te lo voy a explicar, porque igual lo que necesitas es un psicólogo que te vaya guiando en este proceso. Entonces, y ese no es mi trabajo. Y eso ocurre muchísimo. Y bueno, quería comentarte con el tema del ego, también muchas veces lo estamos enfocando con la parte de sintomática, Mm, ¿vale? El ego nos dice lo mal que nos va todo y automáticamente el cuerpo empieza a reaccionar, bueno, y ya tenemos aquí unas perturbaciones mm, enormes. Pero muchas veces el ego también no habla de los demás, que eso también es importante. Y nos dice qué malo es este jefe, qué malo es esta persona, qué mal se porta conmigo, qué mal. Entonces, al final convertimos nuestro entorno, ah, ¿vale? Que debería ser un entorno de paz, en un entorno de guerra continua con mi jefe, con el otro, eso. y eso también que acarrea muchos problemas en este sentido. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta contarle a los pacientes con esa vocecita, no sé si has visto bueno, la conocerás, los dibujos, la película de dibujo animado. Ah, el Inside Out. Sí. Pues a mí, yo les comento a ellos que se imaginen que dentro de su cabeza, ¿vale? Para no hacerlo demasiado complejo, les digo, imaginaros que tenéis un mini yo interno, ¿vale? Yo me llamo José, pues por ejemplo le pongo Joselito. Me imagino a mí de pequeñito o una miniatura mía ahí en un cuadro de mando. Y le digo, Joselito a veces se asusta. Entonces, cuando se asusta, empieza a tocar botones. Cuando toca esos botones, nos aparece un pinchazo aquí. Mm, Nos aparece dolor de cabeza, una cefalea, nos aparece dolor lumbar, nos aparece un mareo que parece que me va a caer. Me asusto, me hacen pruebas y no tengo nada. Pero es que al día siguiente Joselito sigue tocando botones. Entonces vamos a calmar esa vocecilla. Porque Joselito aparece y te empieza a decir, qué mal esto, qué mal lo otro, mira cómo te duele esto, mira cómo te duele lo otro. Pues esa vocecilla, ¿vale? Yo intento humanizarla, que nos imaginemos incluso a nosotros mismos, si tenemos alguna foto nuestra de pequeño, que nos lo imaginemos a nosotros mismos de pequeños y metidos. mm. Un niño pequeño que está asustado, está cagado de miedo. Pues vamos a intentar tranquilizar a esa vocecilla. Oye, Joselito, calma, que lleva razón, hoy me duele más, pero puede ser que mañana no. No te preocupes, mira, vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo. Mira qué bonita la playa, que estamos dando un paseo. O mira qué guay el partido de fútbol tal. Intentar desviar el foco, ¿vale? Quitar el foco de Joselito, y que Joselito se focalice en el partido. Porque si él se focaliza, te focalizas tú. Claro. Y entonces yo eso se lo cuento mucho a los pacientes para que tengan un poco un juego mental para poder salir un poco más de esa rutina del dolor, el dolor, el dolor. Que al final es un ciclo vicioso que nos condena. Es lo que se vio en la película, ¿no? Cuando la ansiedad toma el control. Hay una escena que me parece genial, cuando la ansiedad se pone totalmente loca y genera un torbellino anaranjado que está así como... Y a mí me encantó esa manera, porque esa película no la han hecho simplemente un cineasta, esto lo han hecho con consejeros que son psicólogos y terapeutas para que sea lo más, vamos, lo más correcto posible con la realidad. Y yo recuerdo las dos veces que a mí me dio esos episodios depresivos, que fueron las dos veces coincidentemente 4 semanas, en el 2016 y el 2020. Si tú me hubieses pedido que yo grafique lo que sentía, esa ansiedad que sentía, era exactamente igual. Era un torbellino que es que ya no me dejaba tomar, ya no podía hacer más nada porque estaba en un torbellino del ruido mental que no tenía una pequeña Ana María, se había convertido como en 50 y todas apretaban botones y todas, es que tal cual lo hubiese graficado, o sea, nos ponemos loquitos cuando dejamos que ese Joselito herido, esa pequeña Ana María herida, se asusten, se acojonen, que lo que quieren hacer es protegernos, entonces aprietan botones y luego te duele todo. Claro, a ver, yo esto se lo cuento mucho a los pacientes, como ya te digo, algunos lo entienden, Ya. otros no. Algunos lo entienden y otros no quieren entenderlo, que eso también hay otra. Hay quien no lo entiende y quien no quiere entenderlo. Entonces, digamos que de una manera, digamos, más científica, ¿vale? Esto está regulado por el sistema nervioso. Así. ¿Vale? El sistema nervioso está dividido en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo, yo le explico a los pacientes que es esa parte de nuestro sistema nervioso, digamos que, como su nombre indica,
actúa de manera autónoma, actúa a su bola, va a su bola. No podemos incidir directamente sobre ese sistema, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo está sobre todo controlado por el simpático y el parasimpático, para situaciones de estrés, situaciones, digamos, Totalmente. Mm. de vida cotidiana, de momentos de relajación. Entonces, yo cuando le comento a ellos esto, siempre en vez de ponerlo de un punto de vista del sistema nervioso parasimpático, simpático, tal, me gusta enfocarlo en dos funciones. El sistema nervioso tiene dos funciones. Una es la zona de seguridad y otra es la zona de peligro. ¿Vale? Entonces yo les digo, imaginaros que tenemos como un foso donde está la zona de peligro y otro foso que es la zona de seguridad. Y aquí tenemos una bolita que puede caer o en la zona de seguridad o en la zona de peligro. ¿Qué ocurre? Entonces, muchas veces les digo, imaginaros que viene un tigre. ¿Vale? Estamos en la clínica, digo, salí y aparece un tigre y os quiere atacar. Y además, mis compañeros que estarán por ahí escuchando dirán, le cuento la misma historia a todos, pero es que es el ejemplo que a mí me gusta comentar. Eh, Sale a la clínica, sale de la clínica, aparece un tigre que te quiere atacar. Automáticamente, porque todo esto que estamos hablando, en la mayoría de los casos, si no en todos, está focalizado en el miedo. ¿Vale? Todo esto es miedo. Entonces, nosotros percibimos un peligro, en este caso, un peligro que es un tigre. Automáticamente ese miedo que nosotros estamos generando en nuestro cerebro, digamos que pasa a nuestro subconsciente, ¿vale? A un punto en el que ya nosotros no podemos controlar. Subconsciente, ahí ya, eso va a tener un poco ahí por Complicado, otro sí. lado. Sí, y ese subconsciente, digamos, el que comunica nuestros pensamientos, nuestra parte mental con nuestra parte física. ¿Qué ocurre? Que cuando transmitimos ese miedo, automáticamente ese subconsciente al percibirlo lo transmite al resto del cuerpo. ¿Vale? Yo esto lo explico para que lo entiendan fácilmente. Lo transmite al resto del cuerpo para que el cuerpo se posicione en esa zona de peligro, que es un tigre que nos quiere atacar. Debido a nuestros antepasados, ¿vale? Que iban mucho con la antepasados, ¿sabes? Que iban a cazar, que era supervivencia. Pues este modo supervivencia, este modo peligro, lo que hace es preparar el organismo para dos funciones, la lucha o la huida. Total. Evidentemente, como somos racionales, no nos vamos a enfrentar a un tigre, nos damos la vuelta y salimos corriendo. Mm. ¿Vale? Cómo se posiciona el cuerpo en este modo huida, o en este modo peligro, o en este modo supervivencia? Por lo pronto, redistribuyendo sangre de zonas en las que en ese momento no es necesaria, ¿vale? A zonas donde son más necesarias. Pues, por ejemplo, en ese momento los órganos sexuales no los necesitamos para nada. No te vas a parear delante del tigre, no. Exactamente, los órganos reproductores nada. Todo lo que es proceso de digestión tampoco. No Entonces, te ¿qué da de ocurre? comer. Pues, por poner un ejemplo, que todo eso lo lleva a los músculos se ponen tónicos, se Claro. ponen ahí fuertes, empezamos a correr como nunca en la vida habíamos corrido. El corazón late como un animal, los pulmones empiezan a bombear sangre, oxígeno, todo. Entonces salimos corriendo y decimos, ¡guau! En mi vida he corrido tanto. Damos la vuelta a la esquina, nos damos la vuelta y ya no, y el tigre ya no nos persigue. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquí ya el miedo ya no lo percibimos. Percibimos relajación, ¿vale? Estamos ya en zona de seguridad. Lo que decía antes de esos fosos, si antes la bolita había caído en el foso del peligro, ahora se posiciona en la zona de seguridad. ¿Qué ocurre ahí? Nuestros músculos que están tensos como piedras se relajan. La sangre vuelve a redistribuirse a los órganos reproductores, a la digestión y a toda la zona del cuerpo, ¿vale? En lo que sería en nuestro día a día, o en esa activación parasimpática. ¿Qué ocurre? Que una vez que esto ha pasado, ya estamos tranquilos, en calma. El corazón deja de latir rápidamente y entramos en nuestra zona basal. Esto es lo que sería lo normal, ¿vale? Esto es lo normal, esto es lo no patológico. Entonces, aquí ahora, ¿qué ocurre? Cuando estamos en el día a día, situaciones que no de por, que ya no de por sí tienen que ser peligrosas. Pueden ser situaciones que nosotros percibimos como peligro. Claro. Por lo tanto, aquí ya no entra la situación zona de peligro, zona de seguridad. Aquí ya entra la percepción Mm. de lo que hay en nuestro entorno, que nosotros pues lo posicionamos en peligro o seguridad. Por ejemplo, no hace mucho escuché un doctor que hablaba de un caso concreto que decía que era una mujer que había llegado a consulta porque le decía que le tenía muchos dolores de barriga y que no podía hacer de vientre, que no podía ir, que iba al baño y que no podía. Y entonces le hacían un montón de pruebas, no tenía nada y resulta que las heces en su interior se estaban pudriendo incluso. Entonces era un peligro real. A la larga podría ser, no, era ya de por sí peligroso. Entonces este doctor le pregunta por su vida y descubre por ahí que por lo visto hay un problema con su jefe. Y entonces le dicen, vale, pues a partir de ahora
Dice que bueno, la mujer empieza a decir que su jefe es un antipático, que su jefe le mira mal, ¿vale? Lo que es esa percepción del entorno. Entonces el jefe le dice, a partir de ahora te voy a mandar una cosa. En estas próximas 2 semanas, cada vez que veas a tu jefe, sonríele, solamente. Total. La mujer llegó a las 2 semanas y dijo, ¿qué tal? Digo, con una sonrisa y me dijo, mira, mi jefe encantador, me habla súper bien, es súper simpático, súper atento. Y ahora lo más sorprendente es que ya he podido ir al baño y ya no me duele nada. ¿Vale? Por eso también creo que es importante, como decía el ya fallecido Wayne Dyer, que entre otras cosas por un montón de libros de autoayuda que ha escrito, a mí me gustaba mucho ese hombre, dice, si cambias el modo de mirar las cosas que miras cambian. A mí esa frase me encanta. Y, Total. y siempre la intento llevar siempre aquí. Porque si cambiamos ese punto, y cambia todo. ¿Vale? Porque todo lo que podemos percibir como un entorno peligroso se manifiesta en un entorno de calma. Y bueno, lo que te quería decir antes también, que creo que es importante que le comento a los pacientes. Nosotros, el sistema nervioso, yo lo manifiesto siempre como una onda, ¿vale? Que tiene subida y bajada, ¿vale? Está en torno ahí. Y por lo general está siempre por encima de lo que yo le llamo línea de percepción normal, o umbral de percepción normal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté por encima de esta línea de percepción normal, esa onda, sería lo normal. ¿Qué ocurre si nos vamos a la parte de antes? Si es muy complejo, me dices. Si tenemos los dos fositos, el peligro y la seguridad, pero continuamente lo que percibimos en el entorno es peligro, un mal jefe, unos malos compañeros, un mal familiar, lo que sea. La bolita que teníamos aquí arriba se posiciona en esta zona de peligro y con el tiempo se va haciendo más profunda, más profunda, más profunda. ¿Qué ocurre con esta línea que comentaba antes del sistema nervioso? Que tiende a bajar, el cuerpo hace que baje y se posiciona, va en parte por debajo de por debajo de este umbral de percepción normal. ¿Qué ocurre? Que cuando esa línea pasa por aquí debajo, empezamos aquí a percibir cositas que no deberíamos percibir, que son esos síntomas. ¿Vale? Estamos aquí contados un poco abstracto, pero funciona un poquito así. Es verdad, y lo que tú decías, José, es cierto. A ver, o también hay corrientes que dicen, el miedo es malo y que no te... Bueno, si no fuese por el miedo, nos hubiésemos extinguido, porque el miedo te hace saber, no vayas a pasear con el tigre diente de sable, porque te va a comer. Entonces, ese miedo nos sirve. El problema es como tú dices, cuando tenemos para mí es un desbalance emocional de algo que hace que tú todo lo veas como un peligro, que tu jefe te odia, que tus vecinos te odian, que tu marido está contra ti, que tus hijos están en contra de ti, que el gobierno está en contra de ti, que el planeta está en contra de ti. Entonces, el cerebro no distingue lo real de lo que tú crees que es real. Para el cerebro, la bolita que te dice, coño, todos están en contra, guerra, ¡pum! Y se mete al foso este del peligro, pero a lo más profundo. Y salir de Sí, ahí va a ser también mucho más difícil, porque ya has convertido un miedo o una manera dañina de percibir la vida, lo has normalizado como tu estándar. total. Entonces, cuando tu bolita está ahí en el fondo, es donde a raíz de eso te va a doler todo. Te va a dar de todo, te va a dar alergia, te va a dar asma, te va a dar neurodermitis, te va a dar una parálisis, te va a dar... ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un estado de estrés constante, que no es real, porque no hay ningún tigre que te va a comer, es que tú estás percibiendo todo como si todos fueran un tigre que te quieren comer. Y es ahí, en esa percepción donde se requiere el cambio. Y cuando no lo podemos hacer solos, porque no todos podemos solos, de hecho, para eso hay profesionales, es donde buscas un terapeuta o un coach de estos que te ayudan a entender por qué tienes esa percepción para cambiarla. Porque si no, José, es imposible que la bolita salga de un pozo al otro pozo. Imposible. Yo, por ejemplo, comento el ejemplo del tigre como lo que sería lo normal. Pero ahora, si yo me voy, pues no sé, alguien que tiene problemas con su jefe, y cada vez que lo ve, míralo, es que no me mira, percepción equívoca de la realidad, es que en algunos casos será real, pero en otros no. Es que no me mira, es que no me saluda, es que voy a hablar con él y cuando me ve llegar se gira, bla, 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 bla. Cuando eso se prolonga en el tiempo, en días, semanas, meses, incluso años, ¿vale? Nosotros cada vez, porque el cerebro es muy complejo, cada vez que vemos a ese jefe, ¿vale? Nuestro subconsciente dice peligro, ¿sabes? Lo que estás comentando, porque
digamos, nuestro cerebro, nuestra mente no discrimina si lo que hay enfrente es un peligro real, ¿no? ¿Vale? Un tigre que te viene a atacar, seguramente lo sea, por supuesto, o alguien que te quiere atracar por la calle, pero un jefe no, o un examen, gente que está con exámenes y cuando yo ahí dice, "Pf, es que estoy agobiada", y el corazón ahí acelera, o le empiezan a aparecer pinticas en los ojos, y dices que no veo bien en época de exámenes, o me mareo. Pues mira, justo me acordaba, tenía un caso de un chico, este lo tuve en Barcelona, cuando estuve trabajando allí. Y el chico venía porque decía que en época de exámenes la espalda se le ponía como una piedra. Pero literal, ¿eh? Que llegó a clínica y a ver esa piedra. La tocaba una piedra. Y de ahí esto, y venía con la madre. Y la madre, sí, sí, siempre. Cuando llega la época de exámenes le pasa eso. Entonces, claro, yo le hice todas estas esquemitas. Y claro, digo, esto viene generado por el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Vale? Porque, digamos, el miedo, ¿vale? Nos va a generar una tensión. ¿De acuerdo? Una tensión a nivel corporal, a nivel mental, a nivel todo. ¿Qué ocurre? Esto también es muy importante. Cuando llega un periodo de relajación, por ejemplo, hemos estado en el trabajo y me voy para casa. He salido corriendo del tigre y el tigre ya no me persigue. He hecho una serie de exámenes y acabo de terminar hoy. Cuando lleguen esos momentos de relajación, es cuando el cuerpo, esto es importante, cuando el cuerpo suele, no siempre, pero por lo general, suele mandar los síntomas. ¿Qué ocurre ahí? Que yo termino los exámenes y tengo la espalda como una piedra. O me da un montón de mareo. O estoy trabajando, me voy en 2 semanas de vacaciones y las peores vacaciones del mundo, porque tiene unos síntomas horribles. Normalmente suele ser en los momentos de relajación. ¿Qué Sí, ocurre? Que en esos momentos de relajación, que es cuando el cuerpo hay que dejarlo tranquilo, que suelte síntomas, que el cuerpo desfogue, que suelte toda esa tensión acumulada. ¿Qué pasa con esos síntomas? Que nos generan miedo. sí, Ostras, lo que tengo un mareo que te la leche, ostras, que pinchazo aquí, sí, que se me duerme la mano, ¿tá? ¿Qué ocurre con eso? Nos genera miedo. Volvemos al círculo vicioso. Y ese miedo nos genera tensión. Y en el momento que estamos de relajación, sobre todo suele pasar mucho cuando nos vamos a la cama. Me pongo en la cama para dormir, brum, y me vienen los síntomas. Incluso gente que tiene miedo a dormir por las noches por miedo a esos síntomas. Claro, si tú no enfrentas, hay otra fase que me gusta mucho que dice, enfrenta los miedos y ignora los síntomas. Si tú no enfrentas esos miedos, esos síntomas, o mejor dicho, esos miedos, esas situaciones diarias, cuando aparezcan los síntomas, te van a acordar. No, cuando aparezcan los síntomas, acéptalos. Eso es importante, la eso. aceptación. Porque si no, vamos a estar siempre en ese círculo vicioso. Después, por ejemplo, los síntomas, cuando se trata de exámenes o de periodos largos de tiempo, de meses, años, se van manifestando con más lentitud. ¿Vale? Con un pequeño síntoma, un tic en el ojo, o unas palpitaciones más adelante si no le pones freno. Pero, por ejemplo, en casos como un accidente de tráfico se manifiesta muy brusco, o sea, no da tiempo. Entonces, esa gente se queda encogida desde el primer día. Entonces, todo eso también hay que explicárselo a los pacientes para que sepan el proceso. Yo, el chico este que te comento, yo cuando hago sesiones con este tipo de gente, lo que intento meterle es mucho sesión de fisioterapia con osteopatía, pero se la intento meter en un estado de relajación total. Y además, yo lo noto cuando estoy haciendo la sesión, me suelo fijar mucho en la barriga. Cuando la barriga empieza a hacer así, pum, 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 una palpitación, eso se ve visualmente y digo, vale, está en estado de relajación total. Y aquí es cuando el cuerpo empieza a mandar síntomas. Pero en ese momento es cuando yo le estoy transmitiendo seguridad con el Claro. tratamiento. Lo estoy metiendo en la zona de seguridad al mismo tiempo que se muestran los síntomas. Y claro, y normalmente yo les digo 2, 3 días en lo que te puede encontrar peor. Porque eso que comentaba antes de esos umbrales, cuando hacemos sesión de fisioterapia, los subimos. Pero si no pones remedio a lo que se está originando esos síntomas, esos umbrales tienden a bajar. O ese foso del peligro sigue bajando. Yo sé que es más difícil de hacer que de decir. Aceptar los síntomas es difícil. Es difícil. Se escuchan esta frase, abraza tu dolor. Y a veces yo pensaba, pero qué gilipollez es esa, abraza tu dolor. Ahora lo tengo clarísimo y se lo diré a todo el mundo. Te duele, por ejemplo, yo con el hombro que que hace un año que lo dejé tirado hasta que recién tomé acción. Es abrazar mi dolor. Es por algo que tengo esa capsulitis adhesiva, por algo que mi hombro no me dejaba hacer movimientos, ni ahora ya estoy tan bien. Eh, es abrazar ese dolor, como tú dices, no enfocarnos en el síntoma, sino poner nuestra atención en la causa. Lo que tú dijiste me encantó. Distraer al Joselito que está ahí arriba apretando botones de puro miedo. Y la palabra clave de lo que has dicho para mí es seguridad.
Tú no puedes esperar que haya un José osteópata dándote seguridad o otra persona. Es aprender a darnos seguridad nosotros mismos cuando nuestro ambiente en el trabajo, en la familia, en la vecindad, te genera estrés porque percibes las cosas que percibes y te genera inseguridad y miedo. La única solución es olvidarte de los síntomas que te están creando, sino enfocarte en darte tu seguridad, en volver a ti, en respirar. Suena tan banal, pero respirar ayuda. Respirar Sí. ayuda mucho, respirar bien, porque mira, mi médica del trabajo me daba unas estadísticas que la mayoría de la gente, pero la mayoría de lejos, no sabe respirar. Se queda con la respiración aquí, respira, en vez de que se le extienda la barriga cuando respira, porque se le encoge, porque respira hasta aquí. Y eso te genera estrés también porque tiene una respiración corta, en vez de la respiración que baja y te hincha la panza, esa es la buena. ¿Verdad? Porque pasa también eso muchas veces, porque tenemos ya una tensión acumulada, ¿vale? Y nuestro diafragma no es capaz de hacer el movimiento normal. Mm. Entonces, la respiración, claro, el diafragma tiene que moverse. O sea, digamos, cuando nosotros hacemos el proceso de respiración, el diafragma sube y baja a medida también para ayudar también a que los pulmones se ensanchen al inhalar el aire. ¿Qué ocurre? Si esos músculos, por tensión emocional, lo que sea, está tenso, ¿vale? El diafragma va a estar más retraído, va a ser más complicado esa respiración, lo cual hace que el movimiento respiratorio sea peor, lo cual hace que nos genere más ansiedad y al final pues estamos en lo mismo, círculos viciosos, son todos círculos viciosos. Exacto. Pero nosotros terminamos con un círculo virtuoso. Yo, en nombre de todos los pacientes, agradezco a los profesionales como tú que van la extra mile, ¿no? Que van un poco más allá, porque tu trabajo podría ser, vale, yo te doy el masaje porque tú me dices sí, vete para tu casa. Pero no, yo sé que tú intentas conversar con los pacientes, así te entiendan o no te quieran entender, y les pones tus ejemplos y les explicas y les dices, porque la medicina en su totalidad, como decía el doctor Cruja, no es solo ciencia, es el arte de saber escuchar, escuchar al paciente, que es como tú decías, somos una entidad compleja. Así que yo te agradezco, José, que hagas ese esfuerzo adicional, que además no te lo pagan, lo haces por tu vocación de ayudar a las personas para que vean más allá del síntoma del dolor. Así es Muchas que gracias. esa gracia va en nombre de todos los pacientes. Yo, por ejemplo, y una cosita que has dicho antes con el tema de la relajación, todo eso viene muy bien, el trabajo respiratorio y todo eso, y también se lo comento a los pacientes, pero lo más importante es saber tener esa relajación o esa calma mental en momentos de estrés. Sí. Claro, me explico, llegar a casa, me hago una meditación o me quedo ahí extasiado 15 minutos meditando, me levanto, me voy a encontrar mejor. Pero cuando salga a la calle y un coche aparezca y pum, bruscamente me pega un susto, el estrés aparece. Y si en ese momento yo estoy, "Ah, ¿dónde va este loco? Ah", no, ya estamos gestionando más ese estrés. Entonces es muy importante esa vocecita, calmarla y lo que hemos hablado antes. Después, y una cosita que antes de cerrar también me gustaría comentar, el, cositas que pueden ayudar, ¿vale? Por Por favor. si la gente que está viendo el vídeo pues, le interesa. Temas que pueden ayudar en esa relajación. Por supuesto, los ejercicios respiratorios, meditación, yoga, pilates, todo esto ayuda muchísimo. La lectura, todo lo que son somatizaciones, la lectura la corta radical. En nada que empezamos a leer, esa somatización se corta y es posible que se manifieste algún síntoma. No hay que asustarse, aceptarlo y seguir leyendo. ¿Vale? Eso es importante. Paseos por la naturaleza, también se lo comento a los pacientes. Caminar por la naturaleza nos conecta. Yo creo, bueno, hay gente que cree en Dios, que cree en la fuente, en el universo. Yo creo que hay alguna conexión, no sé de qué tipo, pero hay alguna conexión ahí, como, no sé si con la fuente, pero hay alguna conexión. Y la naturaleza nos ayuda a conectar con esa fuente. Recomiendan también el sonido de las cascadas de agua, no sé por qué, pero por lo visto conecta directamente con ese sistema nervioso autónomo. Y después todo lo que sea trabajo de fuerza también ayuda a mejorar nuestros umbrales, a que Mm. nuestro cuerpo se posicione en zona de seguridad en momentos de estrés. Y por supuesto, lo más importante, lo que hemos hablado antes, que es el diálogo interno. Si el diálogo interno no va, esto no mejora. La loca de la casa, hay que callar a la loca de la casa, como decía Venga, Santa ya, ya. Teresa. No, con cariño y con calma. Eso, con cariño, porque el otro error que solemos cometer, que yo caigo o caía mucho en ese error, me propongo eso, no, vamos a respirar, me voy a meditar y luego, pum, me pasa algo y me salgo y encima me castigo. Pero qué tonta eres, que tendrías que haber estado calmada, ¿cómo se te ocurre perder?
Eso pasa. Confieso, me pasa. Cada vez menos, pero me pasa aún. Total, incluso es lo que hablamos, no tienen por qué ser situaciones de peligro o situaciones de un jefe, puede ser pues, un amigo que un día lo pillan mal y te empieza a decir, pues es que no me parece bien que tú esto, que tú lo otro, y te empieza a decir cosas contra ti y dices, yo qué le he hecho a este ahora. Pero sin embargo, aquí está importante, oye, yo intento hacerlo, no siempre lo consigo, pero intento hacerlo. Oye, a lo mejor le está diciendo todo esto porque algo está pasando en su cabeza, Sí, con razón o sin razón, para que le esté diciendo esto. Por lo tanto, escúchalo, acepta lo que te está diciendo y analízalo. Y si realmente crees que está pasando algo contigo, pues lo soluciono. Intento mejorar eso que pueda estar haciendo mal, pero si no, intentar ayudar a la otra persona, porque muchas veces, lo que digo, echamos fuera lo que tenemos dentro. así es, totalmente. No, solamente puedes echar fuera lo que llevas dentro, no vas a echar fuera lo que no llevas dentro. Y es verdad, y gracias por el recuerdo, porque tengo un amigo que ahorita estoy justo en ese proceso, decía, pero este que tiene, ¿verdad? Y es lo que tiene muchas cosas en la cabeza, es verdad. Aquí no Bueno, sabemos. Sí, una última cosita. Yo hace no mucho me encontré un amigo del pueblo y me acuerdo que lo vi, iba con su pareja, con su niño, iban, no sé, como muy felices de la vida y lo vi a lo lejos y en ese momento yo no estaba en mi mejor momento. Entonces, pues yo en ese momento cogí y me fui por otra calle. Y después lo pensé, digo, si este chico me ha visto y ha visto que me he ido por otro lado, que he evitado, pues lo puede ver como algo feo. Pero quiero decir, ¿qué está pasando en mi cabeza para que yo en ese momento hiciera eso? Entonces yo intento ver qué puede estar pasando en la cabeza de los demás para intentar justificar un poco, que no justificar, pero entender un poco entender, a sí. determinados comportamientos de otras personas. Este es un muy buen consejo y además me viene a mí ahorita mismo de anillo al dedo. Muchas gracias, José. Nada, gracias a ti, Ana. Entonces, nos vemos y seguimos en contacto, aunque yo ya no voy al oficio, pero nos seguimos conversando porque es súper interesante conversar contigo, José. Lo mismo digo, para mí es un placer, vamos, y estar charlando contigo, que eres una eminencia, vamos. Que va. Muchas gracias. Nos despedimos aquí. Venga, un besito, Ana. Chao. Adiós. Muchas gracias por haber oído este episodio de mi podcast Salud sin dramas. Si te gustó, nos alegrará que nos dejes algún like, que participes y sobre todo que lo compartas con gente a la que creas que le pueda interesar. Recuerda también que nos encuentras en redes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y en mi blog, siempre con el nombre Salud sin dramas.